¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, amigas de las redes sociales. Aprecio muchísimo el tiempo que me brinden en la escucha, en el análisis de este pequeño video que estamos haciendo a propósito de las cansinas preguntas que se hacen diariamente en la mañanera. Andrés Manuel ha mostrado desde siempre pues una gran vocación por responder, ha insistido mucho en que son otros tiempos, en que hay democracia, en que él no está empujando de manera autoritaria ni haciendo uso y abuso de su facultad constitucional. Y bueno, ha sido la constante el hecho de que solicita que consideren, uno, que hay democracia, dos, que hay órganos independientes, tres, que esos órganos independientes deben ser nombrados en apego a la Constitución. Cuatro, que el ciudadano solamente está ejerciendo su facultad. Y para ello, el día de hoy hizo una respuesta eh, que ya urgía. Primero, porque el presidente de la República ha sido cuestionado hoy sí, mañana también, se le ha sido señalado con que está pretendiendo orientar a la opinión pública, orientando también a los órganos facultados para la elección de determinados personajes en los diversos puestos de la vida pública y de las esferas públicas y de los puestos de gobierno. Y bueno, Andrés Manuel responde por primera vez con una atingencia un tanto puntual, responde con gran certeza, con gran claridad, como para ir poniéndole ya los puntos sobre las IES al asunto que tiene que ver con sus facultades constitucionales y, por supuesto, le pone un alto definitivo a los medios tradicionales que o no, que siguen cuestionando que si nombra o no nombra a fulano, a sutano, que fulano impulsa una agenda de fracking, que esto, que el otro, y Andrés Manuel hace uso de su facultad constitucional y por supuesto esto tiene que ver con esa facultad que le corresponde para nombrar a quienes estarán a cargo de llevar a cabo pues las políticas de gobierno, de funcionar en estricto sentido de ello y por supuesto queremos compartirles esta pequeña cápsula de casi al final de la mañanera, ya en los últimos minutos, le hacen esta pregunta. Veamos, mis queridos amigos, cómo es que responde Andrés Manuel a la solicitud. También vamos a hablar, o sea, entonces hay tiempo para eso. Y mientras tratamos el tema, actuemos con respeto entre todos. Y si me permite una segunda pregunta, señor presidente, si nos podría detallar más o menos cómo fue su designación, qué lo llevó a proponerlo para este cargo y si esto afecta ese llamado que hizo el secretario Víctor Manuel Toledo el día que lo presentó como nuevo secretario de Medio Ambiente a entablar un plan de transición energética más sustentable y no tanto enfocado hacia los combustibles fósiles, hidrocarburos y demás. Muchas gracias. No, pues Ángel es una persona con capacidad, es un profesional y es una gente honesta que tiene toda nuestra confianza y es mi facultad el nombrarlo. Tómala. Sí tiene experiencia. Sí. Pues son otras instancias, pero pasó la prueba
en presidencia y resulta que el presidente soy yo. A mí me toca nombrarlo. Sí, es una asignación directa porque así está en la ley y lo conozco. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. Ya para irnos entendiendo mejor. Entendámonos. O sea, porque hay quienes tienen mucha experiencia, están graduados hasta en universidades del extranjero, tienen hasta doctorados, pero son deshonestos. Y a nosotros lo que más nos importa de todo es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Cómo la ven? Porque antes, ¿cómo era? Al revés. 90% experiencia. 10% honestidad. Buenísimos y además charlatanes. Toma. Pero eso sí, muy corruptos, de los que firmaban todo por mantener salarios de 300, de 400 mil pesos mensuales. Gente sin decoro. Entonces, qué bueno que sale el tema. Le gusta al presidente eso. Porque un país con tanta corrupción, lo más importante es que haya servidores públicos honestos. Tómalo, barbón. De esos que prefieren dejarle a sus hijos pobreza, pero no deshonra. Esto es muy importante, porque en el periodo neoliberal se elevó, siempre lo digo, a rango supremo la técnica, la economía, por ejemplo, y se subordinó todo lo demás. Y ahora es distinto. Ahora, para nosotros la honestidad es fundamental, la justicia, la democracia, son otros preceptos los que guían al gobierno. De que el gobierno es un elefante, gracias, de arrastre lento, pesado. Ha pedido usted ayuda no solamente a los ciudadanos, a los propios funcionarios, de que pues, hay que moverlo porque esto está muy lento. ¿En qué lugar ocupan los resultados, la eficacia y la eficiencia en este estándar de evaluación que usted da? De la capacidad o no de los funcionarios? Entiendo que es muy importante la honestidad, la experiencia, los conocimientos, porque a veces querer es poder, pero aunque se quiera no se puede. Yo se lo pregunto en ese sentido. ¿Qué valor tienen los resultados de los funcionarios en el gobierno en este contexto que acabo de mencionar? Lo de la honestidad es importante, porque si el director de Pemex es honesto, ¿sí? Va a garantizar que no se entreguen contratos que perjudiquen a la nación y beneficien a particulares. No voy a hablar de los directores de Pemex que han habido, ¿sí? Pero esos directores de Pemex, sobre todo los más mencionados en los últimos tiempos, uno de los más mencionados en los últimos tiempos, en una de esas
A ver, busca ahí en el internet, de favor, porque a lo mejor tiene maestría y tiene doctorado en el extranjero. Lozoya tiene maestría. Uno de los directores de Pemex, de los más famosos. Reyes Heroles tiene doctorado. A ver, búscalo. Ambos en Harvard. Van a ver ahorita a lo que me refiero. Pero me querían los resultados. Bueno, Salinas de Harvard, doctor en Harvard, nada menos que el padre de la desigualdad moderna. O sea, para nosotros lo más importante es la honestidad. Y hay otros factores o otros requisitos, vamos a decir, ¿no? El que trabajen, porque también pueden ser honestos, pero no trabajan. Sí, se requiere que trabajen, y luego que tengan conocimiento, o sea, en ese sentido, digo, que alcancen los objetivos. Sí, pero en el orden de prioridades, para nosotros, lo principal, o para mi caso, como responsable de el Ejecutivo, lo más importante es la honestidad, porque el principal problema de México fue por muchos años la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Nada. Entonces, si lo que queremos es erradicar la corrupción, limpiar de corrupción al país, pues ¿qué necesitamos? Servidores públicos honestos, incorruptibles, que resistan las tentaciones del dinero, que no tengan precio. Eso es lo más importante, porque si no, no se logra nada. Todo se fuga, no rinde el presupuesto, no alcanza, y hay que estar aumentando los impuestos, bolseando a la gente para mantener el gobierno o endeudando al país. La corrupción es un cáncer. Entonces sí se requiere gente honesta, y por eso la participación de ustedes, la ayuda de ustedes, aunque no se tengan las pruebas suficientes, aunque sea un exceso, al final de cuentas, si no es cierto, pues se aclaran las cosas, pero que se denuncie a cualquier servidor público que esté actuando de manera inmoral. Presidente. ¿Quién? Carrizales pareciera que abre la puerta del fracking porque dice que esta práctica ha mejorado muchísimo. ¿A quién? Al fracking. No, miren, nadie puede contradecir al señor presidente en algo tan importante lo que ya hemos definido. Les puedo adelantar, ya estoy terminando mi informe del domingo y ahí vuelvo a hablar del fracking. O sea, no al fracking. Entonces, ni modo que un servidor público va a decir sí al fracking. Si no está de acuerdo con eso, es más honesto decir
no coincido y me voy. Punto. Sencillito. Ahora viene, aquí aprovecho, Ahí va. porque a mí me sirve también. Ahora sí que te lo digo a ti, Puerta, para que lo escuches tu ventana. Viene la elección que hace el Senado para el nuevo ministro de la Corte. Enviamos una terna, son 3 mujeres. Ya lo saben, además se trata de senadores, de gente con criterio, gente que ejerce su libertad, que actúa con independencia. Que debe hacerlo. Pero no sobra decir, porque antes era otra la costumbre. No está de más decir, no hay línea. Y ahí viene una disertación. No simulamos. ¿Cómo se hacía antes? Se mandaba una terna, pero con palomas mensajeras o con halcones. Se llevaba la instrucción de quién iba a ser el bueno. Y todo era una faramalla. Yo siempre recuerdo lo que decía Vasconcelos acerca de la diferencia, entre otras, entre Porfirio Díaz y Madero. En su obra de Ulises Criollo. En Ulises Criollo lo pueden encontrar este pasaje. Decía que no era lo mismo un presidente que se enteraba por los periódicos de quién resultaba electo para diputado, a otro que mandaba las listas y que de antemano pues sabía quién iba a ser diputado. Pues esa era la diferencia entre Porfirio y Madero. Hay pruebas, porque esto no es de conjeturas, pruebas de que Porfirio mandaba las listas a los estados, a los gobernadores, las listas de diputados, las listas para senadores, para jueces. Y bueno, desde el primer tapado que hubo, que fue su compadre, Manuel González, lo manejó así. Habían como 5, 7 aspirantes y él preparó las cosas y mandó la línea a favor del compadre y empezaron a llegar los telegramas. Acá en Tamaulipas todos estamos a favor de Manuel González. La gente en Nuevo León se manifiesta en favor de Manuel González. Todos expresan
que representa la unidad, Manuel González. El destape, de ahí surge. Madero no era así. Madero, fíjense, le mandaba cartas a los gobernadores cuando había una elección para decirle, le pido que por favor esté pendiente para que se respete el voto de los ciudadanos y que no importa quién gane, sea el que sea, lo más importante es respetar la voluntad del pueblo. Ese era Madero. Hay una carta que es estremecedora, porque se la manda a Jerónimo Treviño, que había estado como hombre fuerte en Nuevo León Clase de historia. Más de 30 años. Clase de historia, queridos amigos. Había estado en el Porfiriato. Nada más se hizo a un lado, o lo hicieron a un lado, cuando llegó como hombre fuerte Bernardo Reyes. Pero luego que cae de la gracia Bernardo Reyes, Porfirio vuelve a sacar a Treviño como hombre fuerte. Y se queda ahí Treviño después de la salida de Porfirio Díaz. Sigue como hombre fuerte en Nuevo León. Y vienen elecciones y le escribe el presidente Madero a Treviño que sus prácticas políticas pues eran otras. Entonces le manda a decir: cuide por favor que el voto sea libre. Un hombre bueno, Madero. Entonces, en este asunto de la terna, porque he escuchado de que ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la terna. No. Cuando las invité, les dije de que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está de más recordarlo y que todos los senadores sepan de que no hay favoritismo, que son ellos los que van a decidir, también para que no vaya a salir un salamero que se ostente como mi representante o como emisario. Salamera o salamero, porque ahora hay que utilizar lenguaje de género. Que no se diga, ¿no?, que hay alguien preferido. Y así tenemos que ir cambiando todas estas prácticas que llevan, pero siglos. Vean la clase de historia que viene. Pues, imagínense, tuvimos 300 años como colonia de España. En Facebook. Y desde España nos mandaban a los virreyes para gobernar México.
300 años. Y los virreyes nombraban a los que ahora son como los gobernadores, se llamaban alcaldes mayores. 300 años así. Luego se logra la independencia, pero en todo el siglo XIX, 2 dirigentes, 2 hombres. México era país de 2 hombres, o fue Santana y Porfirio Díaz. Santana, 11 veces presidente de México, toda la primera mitad del siglo XIX, y Porfirio Díaz 34 años. Viene la revolución, se hace a un lado a don Porfirio, pero se queda doña Porfiria. Sí. También años. Entonces, las prácticas democráticas en México no han sido la constante, han sido la excepción. ¿Cuándo ha habido democracia? En los 10 años de la República restaurada, el gobierno de Juárez, de Lerdo, y desembocó en la dictadura porfirista. Y luego Madero, en el tiempo que estuvo, nada más. Y ya, hasta ahora, porque muchos pensaron que en el 2000 se iba a establecer la democracia como forma de vida, como forma de gobierno. Y miren lo que sucedió. El que llega con la bandera de la democracia, a los 6 años comete un fraude electoral. Además, se jacta, presume de haber impedido la elección democrática y de haber impuesto a Calderón. Es hasta ahora. Entonces, todas estas malas costumbres, todas estas prácticas antidemocráticas se tienen que ir quitando, pero todos tenemos que ayudar, porque todavía llegan conmigo compañeras, compañeros, y me plantean algo y les digo, pues decidan ustedes, véanlo ustedes, resuelvan ustedes. Y si me quedan viendo así, pues ¿será cierto? Pues sí, sí es cierto, sí es real, y todos tenemos que ayudar. ¿No está el currículum? Pero no, nada más para saber de qué es. A ver. Lozoya, ¿dónde estudió? Harvard. Presidente, para preguntar. Estás apuntando, ¿verdad? El otro también Massachusetts, también doctorado. ¿Y el otro? Chicago, doctorado también. Presidente, bueno, ya nos vemos mañana. La última pregunta, sobre las aduanas, justamente le quiero preguntar. Ya mañana. Ya se nos fue el tiempo. Estuvo muy interesante el día de hoy. Eso. Cuando Grupo Imagen. Además, aclararé que, porque hasta nos pasa a nosotros, vamos a una ceremonia, vamos a un acto y empiezan a mencionar a los funcionarios. Doctor fulano de tal, doctora fulana de tal. Y mucha gente piensa que son médicos.
Entonces, que se vaya sabiendo de que en el nivel profesional hay básicamente 3 grados: licenciatura, que un médico tiene nivel licenciatura, un contador público tiene nivel licenciatura, desde luego un abogado es nivel licenciatura. Luego hay otro grado que es maestría. Entonces también dicen el maestro, pero no es que sea maestro de escuela, es que tiene grado de maestro. Y luego el doctorado, y hay hasta postdoctorados, más que esos serían ya muy especiales. Oiga, presidente, ¿qué pasó con su propuesta? Aprovechar esto. ¿Mande? Su propuesta. Mira, mañana viene la directora del SAT y Francisco para terminar de informar sobre los paisanos, sobre los migrantes. Sobre recorrer las aduanas 20 kilómetros adentro, cuando usted era presidente de Bueno, pues ahí está. Morena, lo recordará. Grupo Imagen amigos, y Multimedia, de manera exclusiva, cubrió todos sus recorridos, mucho antes de la campaña. La mañanera está en pleno. Hemos observado, hemos visto esta gran habilidad, esta gran prestancia, esta memoriosa expresividad del presidente de la República, lo que nos da pues elementos para sentirnos muy orgullosos del presidente de la República, para sentirnos muy contentos de que a pesar de su múltiple agenda, el amigo todavía tiene el tiempo para atender a la prensa, para atenderla bien, pero hoy definitivamente dijo, esa es mi facultad, prefiero 90% honestidad y 10% eficiencia o currículum, y anteriormente funcionaban de otra manera, que era el 90% eficiencia o capacidad curricular. Grandes doctores, maestros, egresados de las principales universidades del mundo, sobre todo el mundo anglosajón en Estados Unidos, la de Chicago, los Chicago Boys, la Universidad de Harvard, la de Massachusetts, la de Yale, en fin, universidades de gran prestigio que no cuestionamos, pero que pareciera que los capacitaron más en asuntos relacionados con el atraco, con el robo, con la inmoralidad, y esto sin duda tiene una connotación diferente a la que nosotros estamos viendo en esta nueva administración. Es estrictamente el manejo de un acto jurídico con la honestidad por delante que cualquier otro elemento. Entonces, bueno, pues asistimos, mis queridos amigos, a esta situación en la cual el presidente de la República finalmente hace uso de su facultad y les dice, es mi facultad. Hace uso de su investidura y dice, es mi investidura. No, pero es que ese cuate es promotor del fracking. Bueno, ¿cómo les digo? ¿Cómo les platico? ¿Cómo les hago énfasis en que el fracking, por una instrucción, por una orden del presidente de la República, es que no va? Si algún otro funcionario pretende suponer que el fracking puede seguir funcionando en este país, bueno, pues es su libertad, es su derecho, es su facultad a hacerlo. Sin embargo, bueno, pues de una vez les adelantamos a esos funcionarios que bajo ninguna circunstancia se va a dar el fracking. Es una decisión presidencial, no la vamos a instruir, no lo vamos a solicitar, no está en el ánimo de la presidencia de la República ni de López Obrador el promover el fracking como una forma de extracción de combustibles fósiles en nuestro país. Y a todas luces,
Bueno, finalmente este sutil, suave, educado, hasta fragante manotazo del presidente de la República habla de su evolución, habla de su gran capacidad para capotear el temporal de los reporteros. Esta chica de imagen que vimos al último es una chica muy crítica, posturas muy a la Ciro Gómez Leiva, la mandan como uno de los principales reporteras de imagen, en el ánimo de seguir criticando, y como ustedes saben, Ciro Gómez Leiva se va de imagen, se va también de la radio Broso, sucumbió su mañanero ante la mañanera. Quiere decir que el género se sigue imponiendo, la mañanera le gana al mañanero, el hombre estadista que es el presidente de la República se impone con esos mensajes de todos los días que se convierten, por supuesto, en un referente obligatorio para quienes gustamos de estar informados. Bueno, pues esto es lo que sucede hoy preponderantemente en la mañanera. Bueno, pues eso es lo que tuvimos el día de hoy, mis queridos amigos. Ya está esta síntesis apretada de la mañanera con lo que consideramos lo más relevante, y uno de los casos más emblemáticos de su posición es: soy el presidente, decido. En torno a la pregunta que insistieron muchísimo en el sentido de que qué iba a pasar con los LeBaron, querían que opinara sobre los LeBaron, pero los LeBaron tienen una doble nacionalidad, y hoy, 28 de noviembre, es el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos, y dice, no vamos a opinar, están en su día, es un día, digamos, como el 12 de diciembre en nuestro país, el Día de la Guadalupana, bueno, para el Día de Acción de Gracias de los norteamericanos se tiene una connotación idéntica, y bueno, pues habría que evitar diplomáticamente hacer una alusión a el asunto que tiene que ver con la proposición de Donald Trump por propuesta de los LeBaron, por exigencia, porque en Estados Unidos existe un buzón especial, un buzón ciudadano, a donde puedes ir a la Casa Blanca a hacer una solicitud, como si estuvieras haciendo una especie pues de solicitud pública, que inmediatamente levantó ámpula, no solamente en Estados Unidos sino en México. Los LeBaron pidieron que se cambiara el estatus de narcotráfico a terrorismo, en términos semánticos, en términos nominativos, en términos de cómo se denomine la actividad criminal, que lo es, la del narcotráfico, y que se denominara en vez de narcotráfico terrorismo, el terrorismo de los narcotraficantes, lo que significaría abrir las puertas en automático para que Estados Unidos pudiera entrar a nuestro país sin ningún otro requerimiento que el que ellos así lo determinen. Nosotros llamaríamos y haríamos una observación: no conocemos ningún capo norteamericano que esté y que se responsabilice, y que el Estado norteamericano, que el Estado, el responsable, el gobierno norteamericano, con todas sus agencias especializadas, con todas sus agencias pues de gran glamour y prestigio internacional, no han detenido a un solo capo, y hasta Estados Unidos llegan aproximadamente 55 toneladas de cocaína. Nada más, no hablemos de metanfetaminas, no hablemos de fentanilo, no hablemos de heroína, no hablemos de marihuana, que sigue ingresando a pesar de que en algunos estados ya es legal. Bueno, ahí tenemos una auténtica hipocresía, y si le agregamos el asunto de las armas que manufacturan, que fabrican, y de la cual la economía norteamericana depende en un grado superlativo, bueno, pues ahí tenemos el dato. Es una hipocresía de Donald Trump el suponer que sería una acción determinante para terminar, para acotar, para exterminar a los narcotraficantes. Lo primero que harían, si exterminara a los narcotraficantes en México, sería prácticamente condenar a sus 55 millones de psicoadictos a la locura de la abstinencia. Porque recuerden, el problema de las drogas no es que la consuman, el problema es todos los derivados psicológicos de abstenerse,
de no ingerir, de no inhalar, de no inyectarse las drogas. Eso es lo grave, eso es lo grave, y entonces tendríamos a un país prácticamente con cerca del 15% de su población enloquecida por abstinencia, y eso por supuesto que lo sabe el gobierno norteamericano, eso por supuesto que lo sabe la DEA, por supuesto que lo sabe la CIA, el FBI, el Pentágono, las secretarías de Estado más relevantes, saben que una vez que les falte la droga a sus habitantes en un aproximado de 55 millones, tendrían un pandemonium al interior de su país. Por eso son hipócritas, por eso fueron a destruir Yemen, Siria, Libia, Irak y Afganistán, países que no les convenían o que tenían algún material del interés. ¿Ustedes creen que les convenía ir a hacer una guerra a Afganistán porque sí? No, no, porque se garantizaron el manejo y el surtido por parte de los narcos de Estado, o de los Estados Unidos, perdón, para que proveyeran de heroína a sus enfermos, porque recordemos que la adicción a las drogas es una enfermedad, ¿sí? Entonces, pues fue por medicina a Afganistán, y Afganistán sigue siendo el principal exportador de heroína del mundo, o de opio, o de precursor de amapola. Entonces, esta hipocresía no nos viene bien, esta hipocresía tampoco nos sorprende, y sin embargo, bueno, pues tenemos que estar atentos. Sin embargo, lo que no dijo el señor presidente, ya lo dije yo, es una hipocresía por parte de los norteamericanos, sobre todo los que están en el poder, el pretender cambiar el estatus, la denominación de narcotráfico a terrorismo, porque les abriría las puertas, insisto, para poder venir a nuestro país sin invitación, sin protocolos, sin ninguna restricción, bombardear comunidades enteras, bombardear donde se encuentren los narcotraficantes y destruir prácticamente ciudades. ¿Se imaginan, nada más para que tengan una idea, se imaginan cómo hubiera respondido Estados Unidos en el centro de Culiacán, en el evento que Andrés Manuel finalmente decidió que se tomaran las provisiones para evitar una confrontación mayor? ¿Se imaginan cómo hubiera quedado Culiacán con la presencia y la capacidad destructiva del ejército norteamericano? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Lo prevén? Pues sería un pandemonium. Esa es la expresión. Esa es la expresión correcta. Muy bien, gentiles amigos, queridas amigas, les aprecio mucho su tiempo, el tiempo que se den para suscribirse a este canal, para estar al pendiente de las noticias más relevantes, fundamentalmente la que marca la agenda todavía en nuestro país y que será por todavía 5 años más, lo que marca la agenda, la narrativa, el diálogo social y el diálogo político y el diálogo en los medios y en las redes sociales de comunicación, bueno, están en el orden de lo que manifieste Andrés Manuel López Obrador, este personaje que ha logrado, que ha concitado que aproximadamente entre el 70 y el 80% de los ciudadanos mexicanos estén en favor de sus gestiones, y aquí lo demuestra con su gran capacidad de análisis, con su gran bonomía y con su gran habilidad para responder a las preguntas, sean las que sea. El amigo contesta, el presidente está atento, el presidente es un patriota, es un estadista, y ahí lo tenemos a plenitud, con una gran prestancia, con una gran soltura, con una gran y con una gran capacidad de memoria, de criterio y de respeto por sus interlocutores. Que tengan un espléndido día, nos vemos por ahí en próxima.